¿Para qué crear un podcast sobre ateísmo? Es una pregunta que me hacía una amiga hace unos días y que encuentro totalmente razonable. Me gustaría responderla con un texto de un libro que estoy escribiendo en este momento, pero antes me gustaría responder una pregunta que puede ser igualmente interesante, y es ¿a quién está dirigido este podcast? ¿Para quién lo estoy haciendo? Hay dos grupos, básicamente, que yo creo que pueden obtener mucho valor y se pueden nutrir mucho de un podcast como este. El primero es de ateos y el segundo es de creyentes. En cuanto a los ateos, siempre hay un interés en conversar sobre estos temas porque fundamentan mucho el razonamiento que está detrás de lo que pueden conversar y lo que pueden discutir. Más allá de que se pueda hablar sobre lógica, sobre ciencia, sobre razonamiento crítico, es importante tener fundamentos para las conversaciones y las discusiones, para que éstas sean positivas y no sean estas conversaciones que empiezan a girar y a girar hasta que al final termina en pero es que es una cuestión de fe, sino que realmente puedan tener herramientas que puedan utilizar y que vean el fundamento, la lógica detrás de estos razonamientos. Pero hay un grupo que tal vez sea más interesante y es el de los creyentes que se están atreviendo a cuestionar. Hay un grupo creciente de creyentes que empiezan a tener dudas con respecto a su misma religión, a su ideología, a los preceptos, y ya estamos viviendo en una era a donde la información está a la mano y empiezan a tener cuestionamientos que son sumamente válidos. Y cuando llegan a hablar con el sacerdote o con el pastor, reciben respuestas que como que no calzan del todo, que están como estiradas para que calcen. Y ellos lo saben. Y antes de que lleguen al punto de adoptar esas respuestas como verdaderas, siempre hay un cuestionamiento que es positivo. Después de todo, si están en búsqueda honesta de la verdad, lo mejor sería tener puntos de vista que puedan explicar una pregunta o que puedan responderla de diferentes formas. Y hay un grupo creciente de creyentes que se atreven a cuestionar y que no tienen un espacio a donde hacerlo. Van a su iglesia, van a su grupo religioso, sus amigos piensan más o menos lo mismo, y lo que se encuentran en algunas conversaciones cuando se atreven a hablar sobre estos temas es que las explicaciones son redundantes, es decir, que la plataforma que están cuestionando es la misma que están utilizando para explicar los huecos que están viendo dentro de esa misma plataforma. Entonces, este es un espacio a donde de una forma totalmente anónima, sin que nadie los esté vigilando, pueden conversar positivamente sobre el tema. Pueden escuchar lo que tienen que decir ateos, que no son estos ateos de caricatura que están tirando piedras en las calles y matando perritos, sino personas que están preocupadas por dejar este mundo mejor de como lo encontraron. Así que si usted pertenece a este segundo grupo, este es un espacio a donde usted, y puede decirle a algunos de sus amigos que también con los que haya conversado alguno de estos temas, este es un espacio donde se puede conversar de una manera positiva sobre estos temas que son tan interesantes y tan apasionantes. Y ahora sí, regresemos a la pregunta inicial. ¿Por qué crear un podcast sobre ateísmo? Hay un texto que voy a leer que corresponde a un capítulo de un libro que estoy escribiendo, posiblemente sea publicado el próximo año, que yo creo que ilustra bastante bien cuál es mi posición con respecto al tema y el por qué lo estoy haciendo. Voy a leerlo y lo voy a leer de corrido, entonces posiblemente tenga algunos errores, ahí me disculpan. El texto dice así. ¿Por qué, si usted es ateo, insiste tanto en hablar de Dios? Es una pregunta que se nos hace frecuentemente. Después de todo, si no creemos en Dios, ¿por qué no dejar a los demás que crean en Él y lleven una vida tranquila? ¿Por qué quitarles esa paz que da el que exista alguien que les hace sentir que todo va a estar bien? Yo hubiera hecho estas mismas preguntas de haber seguido mi camino hacia el sacerdocio y las hubiera encontrado válidas.
Y me extrañaría ver a tanta gente hablando sobre la necesidad de validar la inexistencia de seres sobre los que no creen. Hay muchas razones de por qué los ateos hablamos tanto sobre el tema. Y hay también distintos tipos de ateo. Hay algunos que lo hacen por ego, otros por la frustración de que otros no comprendan su posición y otros porque, según su opinión, creen que deben ser una voz de razón en el mundo. Y siempre están los que lo hacen por simple necedad. Yo lo hago por la paz y dejar el mundo mejor de como lo encontré. Y voy a explicar mi respuesta. Vivimos en un mundo en el que si a usted le gusta abusar sexualmente de niñas menores de 10 años, puede hacerlo sin temor a ser llevado a la cárcel o protegido por todos los medios para que esto no suceda. Solo debe convertirse en sacerdote de la Iglesia Católica y recibir por parte de una institución que habla de amor y de justicia toda la protección para que usted no sea enjuiciado ni encarcelado por un crimen que, de ser llevado a la cárcel, es tan perverso que los mismos reos, ladrones, estafadores y asesinos, consideran que debe ser castigado incluso por ellos mismos. Vivimos en un mundo en el que si usted quisiera hacer una vida como estafador profesional, puede poner una iglesia evangélica en la esquina de su barrio y recibir dinero semanalmente al ofrecer curas contra enfermedades terminales, salvar matrimonios y la obtención de trabajo para padres desempleados desesperados por poder alimentar a sus familias. Y puede, después de llenar algunos formularios gubernamentales, ofrecer promesas sin garantía y recibir dinero por ello. Usted puede, de forma totalmente legal, decirles que todo lo que pidan será cumplido. Y en los casos en los que no se cumpla, usted podrá decirles, y esto es cierto, la gente se lo creerá, que no se cumplió porque hay un mejor plan para ellos. Y de paso pedirles más dinero. Y lo mejor, usted no deberá dar de vuelta los pagos recibidos por las promesas que no se cumplieron. Y la gente está tan desesperada que estará dispuesta a seguir dándole más dinero todavía. Y como cereza en el pastel, usted no deberá pagar impuestos. Su gobierno lo permite y sus legisladores consideran que esto no tiene por qué ser ilegal. Vivimos en un mundo en el que si dos personas se aman, pero son del mismo sexo, entonces es legal matarlos, tal como pasa en países islámicos. Y no solo quitarles la vida, sino hacerlo mediante la lapidación o sellándoles el ano con pegamento industrial y dándoles laxantes para que mueran de una forma inimaginablemente dolorosa. Vivimos en un mundo donde seguidores de Jesús convencen a personas sin conocimiento sobre enfermedades venéreas, tal como sucede con los sacerdotes católicos en África, que es mejor contraer SIDA que usar preservativos, porque esto es pecado. Un mundo en el que padres prefieren no llevar a sus hijos al hospital, tal como pasa en Estados Unidos, Europa y Latinoamérica, porque si rezan lo suficiente, Dios los salvará. Y verlos morir en sus brazos debido a un mal que podría haberse evitado con una operación rutinaria. Todo esto sin nombrar los millones de muertes producto de guerras causadas por las religiones o donde éstas se utilizan como excusa para aprovecharse de la ignorancia de la gente para generar odio. Vivimos en un mundo en el que todo esto es normal y lo aceptamos como algo contra lo que no podemos hacer nada porque es la cara negativa de algo más positivo. Pero lo aceptamos y esto no está bien. Por supuesto que no son todos y estos sacerdotes y pastores no representan a la mayoría. Y por supuesto que la respuesta que yo hubiera dado hace unos años cuando estudiaba en el seminario y era cristiano activo hubiera sido la misma respuesta enlatada que cualquiera escucha. No es Dios, no es la religión, es el hombre. Si todas estas cosas pasan, dicen los líderes religiosos, es porque el hombre es imperfecto. Si siguieran la palabra tal como deberían hacerlo, entonces habría paz, más conocimiento y sabiduría y sobre todo la gente sería más feliz. Aquí se presenta el punto que muchos obvian. Si la creencia en dioses o el pertenecer a una religión realmente hiciera que la gente fuera más feliz y viviera mejor, yo sería el primero en decir que hay que aceptar las cosas malas como daño colateral, pero que se obtienen cosas buenas que no pueden darse de ninguna otra forma.
Si yo viera que un ateo no puede llevar una vida plena y feliz, hacer el bien, regirse bajo estrictos códigos éticos y morales, tener familias felices y unidas, lograr la paz interior, o si las religiones dieran algo que no puede ser logrado por otros medios, yo mismo trataría de ganar más adeptos, ya que así conseguiría lograr una mejor sociedad para mis hijos y generaciones posteriores. El problema está en que no solo se dan todas aquellas cosas perversas que nombré, sino que a nivel de felicidad y plenitud podemos lograr lo mismo sin creer en dioses. Un líder religioso podrá decir no hay forma de ser feliz plenamente si no es con Dios. Sin embargo, el que alguien diga algo no significa que sea cierto, solo significa que dijo algo. ¿Qué pasaría si estamos inmersos en una sociedad que nos hace ver esto como normal, pero que de alejarnos un poco de nuestra propia realidad viéramos el bosque y no solo unos pocos árboles? El tema es importante. ¿Existe alguna relación entre la creencia en Dios y la felicidad de una persona o de una sociedad? Porque si la creencia en Dios o religiones efectivamente hace que las personas sean más felices y vivan mejor, entonces sería posible defender que hay que aceptar todas estas atrocidades que nombré anteriormente porque se está logrando algo que es el lado positivo de la creencia. Yo a esta pregunta como creyente hubiera respondido de la forma más rápida posible y con una seguridad absoluta. ¿Cómo podría ser posible que alguien que no tuviera a Dios pudiera ser más feliz? Tal vez no me hubiera atrevido a ir tan lejos como algunos líderes religiosos que dicen que sin Dios es imposible serlo. Pero definitivamente hubiera dicho sin un ápice de duda que el creyente es mucho más feliz que el ateo. Sin embargo, ¿es así? Por suerte para nosotros, vivimos en un tiempo en el que esto puede ser medido. Y no hablo de los múltiples estudios que demuestran que hay una relación inversa entre felicidad y religiosidad en los países, ya que usted podría decir que busco estudios que defiendan una posición determinada. Hablo de datos que podemos encontrar que son independientes de la postura que una persona tenga hacia el tema. Si no desea tomar estos estudios como referencia, incluso antes de saber quién los hizo y cuál fue la metodología utilizada, puede encontrar dos datos fácilmente: el índice de bienestar de un país y el índice de religiosidad. Puede encontrar estos datos incluso en distintas fuentes y verá que, independientemente de quién haya realizado la medición, serán sumamente parecidos. Y lo que puede hacer es algo sencillo: ordenar estos datos en una hoja de Excel y trazar una línea para graficar el resultado. Verá que, independientemente de la fuente que haya tomado, hay una relación inversa entre bienestar y porcentaje de religiosidad de los países. A tal grado que si le pregunta a cualquier estadista creyente, él mismo utilizará probablemente el término fuerte correlación. Yo, de creyente, hubiera dicho que bienestar es una palabra subjetiva. Y es por esto que estas mediciones se realizan utilizando variables que no lo son. Por ejemplo, se utiliza esperanza de vida, número de asesinatos, violaciones, robos, porcentaje de la población en las cárceles, tasa de mortalidad infantil, depresión, número de personas en situación de miseria, acceso a la salud, erradicación de enfermedades, número de suicidios, índices de corrupción, etc. Dentro de estos habrá uno que es el nivel de educación o el acceso a la educación. El número de violaciones, asesinatos y robos es dado por instituciones como la policía o el Ministerio de Seguridad de un país. Asimismo, números como la esperanza de vida y el índice de mortalidad infantil por los hospitales y el Ministerio de Seguridad, y los de acceso a la educación por el ministerio correspondiente. Podríamos entrar en los detalles de estos resultados y argumentar que correlación no implica causalidad o que la religión no es lo que hace que haya mayor sufrimiento en las sociedades que puntuaron más bajo. Y luego veremos todos estos detalles. Sin embargo, en este momento no es el punto. El punto es algo que es más general y es lo que ayuda a responder la pregunta inicial que nos formulamos. El punto es: el creer en Dios o en religiones no implica de ninguna forma el que alguien sea más feliz. Por supuesto que, si usted es un extremista religioso, podría decir
Estas personas viven menos, sin acceso a la salud, con más robos y asesinatos, no pueden alimentar a sus hijos, pero en su corazón son más felices. Humildemente creo que en este caso no debería estar leyendo este libro, sino uno de psiquiatría que le ayude con su problema. Si usted es un pastor evangélico, trate de convencer a su público de que ellos serían más felices si sus hijas fueran violadas y sus hijos murieran debido a enfermedades que podrían ser tratadas con medicinas a las que no tienen acceso. Estos datos que usted mismo puede verificar de manera independiente nos permite ir conectando los puntos. Por un lado, sabemos que debido a la religión hay pedófilos, estafadores y asesinos, pero lo aceptamos porque sin las religiones la gente no tendría forma de alcanzar la felicidad. Pero por otro, vemos que los datos nos dicen claramente que esto no es el caso. Esto implica que hay personas que sufren debido a las atrocidades que traen estas posturas religiosas y que no tienen por qué estar haciéndola. Y nosotros estamos permitiéndolo al punto de que lo vemos como algo normal. No hacemos nada por estas personas porque no hacemos nada por eliminar los elementos que no permiten que dejen de sufrir. ¿Por qué entonces los ateos hablamos tanto del tema? Yo puedo hablar por mí, aunque sé que es un sentimiento generalizado. Y mi respuesta es por la paz. Porque creo que es un deber de todo ser humano comprender que es parte de algo más grande y que necesita comprender que sus acciones impactan a los demás integrantes de esto más grande. Y que debería haber un esfuerzo activo en tratar de lograr que el resto viva mejor, con menor sufrimiento y más feliz. Lo hago no porque haya sacerdotes o pastores que hagan tanto daño, estafadores y violadores y asesinos hay de todo tipo, sino por las víctimas, porque no solo pueden ser más felices sin ellos, a quienes se acercan en búsqueda de ayuda y consejo, sino que pueden ser salvadas de todo este daño con solo que se cuestionen por qué creen en lo que creen. Hablo del tema porque creo que podemos lograr mayor cantidad y calidad de vida, porque veo que la totalidad de las personas que dejan de creer son más felices y llevan una vida más plena, y porque los datos respaldan el hecho de que podemos lograr sociedades más justas y con menor sufrimiento si eliminamos los factores que nos hacen permanecer en la ignorancia, el odio, la intolerancia y el miedo. Pero incluso si usted no quiere creer nada de esto, pregunte a su sacerdote por qué él no está haciendo algo porque enjuicien a los violadores de niñas de menos de 10 años. O pregúntele a su pastor que si puede pagar únicamente por los milagros que sí se cumplen. Y piense de una manera crítica la respuesta que le dan. Hablo del tema porque mucha gente acepta las respuestas sin cuestionarse y sin darse cuenta de que esto perpetuará el sufrimiento de ellos y de sus hijos. Y bueno, ahí el texto sigue y yo sé que un creyente, yo tal vez hubiera sido de esa postura. Al terminar de escuchar esto, hay como como ganas de plantear cosas en contra de lo que se escucha y yo lo invito a hacerlo. Este podcast es para ir haciendo ese tipo de encuentros. Mándeme un email, podcast@atheos.me. atheos.me. Atheos es la palabra original en griego que se refiere a las personas que no creen en dioses. Curiosamente, era la palabra que se usaba para referirse a los primeros cristianos, porque estos no creían en los dioses del Imperio Romano. Y con respecto a la lectura, incluso si yo hubiera adoptado como creyente una postura de querer estar en contra, yo creo que lo importante no es si hubiera estado en contra de todo, sino que hubiera tenido que aceptar ciertas cosas, si no muchas, como verdaderas. Y esto plantea la oportunidad para un cuestionamiento. Y yo creo que eso es lo importante.
Pero bueno, ya me acerco a los 20 minutos y no quiero utilizar tanto de su tiempo para estos temas, aunque me parece que es suficientemente interesante y apasionante como para hacerlo. También me gustaría respetar su tiempo. Así que si usted conoce a algún ateo al que le pudiera hacer gracia este tipo de podcast, o algún creyente con quien haya conversado alguno de estos temas y le gustaría que tuviera un punto de vista diferente, invítelo. Voy a poner este podcast en www.atheos.me, atheos.me, y puede suscribirse en iTunes o en la app que use para podcasting, y así recibir notificaciones cuando vengan temas futuros. Que tenga una excelente semana. Le deseo la mayor de las felicidades y que haga feliz a la gente que lo rodea. Nos vemos.